Bueno, al final hemos tenido... Vamos a dar paso a la siguiente conferencia de la tarde. Hemos tenido que improvisar con los ordenadores, al final no he podido utilizar mi ordenador y bueno, hemos descargado lo que es el Skype en el ordenador del doctor Lorente. La siguiente conferencia de la tarde trata sobre el espíritu del fascismo. Es un análisis, una investigación sobre el fundamento ideológico del movimiento fascista de 1915 a 1945. El escritor es Carlos Videla Briones, nacido en Santiago de Chile en 1974, emprendedor en el área de las comunicaciones institucionales, es casado y un valiente padre porque tiene 5 hijos. Durante 10 años fue colaborador del diplomático, escritor y filósofo Miguel Serrano. También participó en iniciativas culturales como el proyecto de revista cultural y política alternativa Ciudad de los Césares, que algunos conoceréis, en el periódico Viva la Patria y Los Patriotas. Fue uno de los fundadores y productor general del canal online Controversia, que tienen más de 20 entrevistas. Se puede encontrar en YouTube, el canal de Controversia. Ha publicado diversas investigaciones relativas al ámbito nacionalista mundial, como Leyes de la Cosmovisión Nacional Socialista, una investigación sobre el material de investigación ideológica del movimiento nazi en el año 2016, este libro que hoy mismo presentamos, y otro libro que ya ha publicado en Chile y que nosotros publicaremos este año, que se llama La agonía de Polemos, la subversión contra la tradición heroica a través de la historia. Nuestro amigo Francisco José va a hacernos una breve, es el prologuista de la obra y por lo tanto va a hacer una breve introducción de la misma. Y luego daremos paso a la exposición del libro por parte de Carlos Videla. Nada, adelante Francisco. Pues buenas tardes otra vez a todos. Y debe ser que este año he tenido suerte, porque me ha tocado he tenido el honor de prologar no solamente el libro que antes hemos hablado de Jesús Lorente, sino también un libro que para mí es excepcionalmente importante e interesante. Quizás sea el libro más importante de los últimos 25 años que se ha escrito sobre esta materia. Sobre todo porque para escribir esto hay que tener mucho valor. No nos olvidemos que en los tiempos que corren, fascista no es la definición de lo político. Fascista es la definición de la condición de desecho humano y social. Cuando alguien se aproxima al fascismo, o cuando alguien carece de razones, o cuando eres un simple concejal de pueblo que decides cerrar una hora antes el pub de la plaza, alguien va y te dice fascista. Si perteneces a un grupo comunista terrorista que ha asesinado a 900 personas, alguien te dice fascista. Si perteneces a la chusma más encumbrada del liberalismo apátrida internacionalista al servicio de la banca, tú no eres liberal, tú eres fascista. Si por el contrario en algún momento se te ocurre posicionarte en contra de cualquier dislate en esa suma de siglas y de letras incomprensibles, LGTBIQ, lo de culo adivina ayer Square, ¿sabes lo que eres? Eres fascista. Al final, la palabra fascista es ese cajón desastre que permite la reducción de cualquier razonamiento al absurdo, la descalificación absoluta y casi una necesidad histórica de crear una palabra que sea tan polivalente, tan ausente de contenido y por lo tanto tan absolutamente sucia y degradante. El problema es que el fascismo, cuando tú tienes delante un socialista que además de una u otra manera suma a su condición la experiencia militar y termina por ser leal a su sangre, a su patria y a los suyos, lo que tienes como resultado de ese socialista es un fascista. El fascista es eso, una unión, eso es el fascismo, la unión de combatientes. La unión de combatientes no en pro de la defensa de los valores burgueses, ni del capitalismo en su fase terminal imperialista como reacción ante la vanguardia del proletariado. No es casualidad ni azar que haya elegido hoy la camisa negra para venir a presentarlo,
sino que es una manifestación de intenciones, porque al fin y al cabo solamente puedo decirles una cosa a toda esa basura democrática que como tal se expresa. A mí no me da vergüenza decir, ¿sabéis lo que os digo? Me nefreo, que me importáis. No me importáis nada. Me podéis llamar xenófobo, homófobo, misógino y cualquier otra cosa que queráis, porque al final la cantidad no cuenta, cuenta la calidad, y la calidad nunca está con vosotros. Porque la diferencia no es que seamos más, es que los que somos como yo somos mejores. Y por lo tanto, estamos por encima de toda vuestra basura. Porque es completamente antinatural. Chocáis con la naturaleza de las cosas. Y el fascismo lo que recogió fue un sentimiento heterodoxo y ecléctico, que no respetó ninguna norma, y que se puso en la camisa negra de las fuerzas de asalto para dejar claro que estaban por dos cosas evidentes: el socialismo y la patria. La patria como entendida como lealtad a tu comunidad y a los tuyos. Eso era el fascismo y no un simple insulto que servía para descalificar. Cierto es que si queremos hacer política y ideología, el fascismo como tal ya no es útil. Pero desde luego, conocer el fascismo y lo que fue el fascismo es absolutamente imprescindible si queremos hacer política. Porque el fascismo fue la expresión de una verdadera maestría política. En este prólogo yo he volcado lo que yo entiendo que es el fascismo y de donde nace, como nace mi propia corriente política, que es en la izquierda. El fascismo no tiene nada que ver con la derecha, ni yo personalmente tengo absolutamente nada que ver con la derecha. Es más, como otros muchos fascistas, me sentiría mucho más cómodo en el Partido Comunista que en el Partido Liberal. Y eso es así. A partir de ahí, el fascismo nació, y voy a hacer una breve síntesis, como la quiebra, y enlazo con la conferencia previa de Jesús Llorente, como la quiebra de la Segunda Internacional en tres grupos claramente delimitados. La socialdemocracia pactista, burguesa, entreguista, amiga de los mandiles y de las logias, que pretendía hacer una degradación de Occidente progresiva. Los socialistas, colectivistas, internacionalistas, claramente dominados por una élite judía, no hay más que ver la exposición que ha hecho Jesús Llorente sobre todos ellos, que terminó muriendo en la Tercera Internacional y en la creación de los partidos comunistas. Y aquellos otros socialistas que, tras superar el sarampión y la enfermedad marxista, mantuvieron su línea ideológica socialista, fieles a los suyos y a su patria, y descubrieron el concepto también de nación proletaria. Pero antes que descubrir las ideas, descubrieron la acción. Y poco a poco tuvieron que ir construyendo esas ideas. El libro que ha escrito el señor Carlos Videla es uno de los libros, insisto, más interesantes que se han escrito nunca en lengua española sobre el fascismo. Y yo en este momento diría que es el más importante de cuantos se han escrito en los últimos 25 años. Sin este libro, sin la lectura de este libro, no se entiende absolutamente nada. Por eso, no solamente ante la inmensa laguna bibliográfica que existe sobre la materia, sino porque la posición que ocupa dentro de la bibliografía se ha convertido en un libro que es absolutamente imprescindible para entender y conocer qué es y qué fue el fascismo. Cuando el señor Videla haya desaparecido de la faz de este orden y directamente nadie se acuerde porque nadie le conoció, se seguirá hablando de este libro. Es decir, este libro es para mí el referente en la materia en el primer cuarto de este siglo. Si en el futuro alguien supera este libro, está por ver. Lo que sabemos es que de todo lo que se ha escrito desde 1945 hasta el día de hoy, este libro se codea con cualquier otro que se haya podido escribir sobre la materia. Quien no lea este libro no sabrá absolutamente nada. Tan solo tendrá aproximaciones. En este libro se encierra todo lo que hay que saber y conocer. Cualquier persona que lea este libro será desde luego una persona con una formación absoluta para entenderlo. Y ahora no quiero dejar mi intervención y dar paso a don Carlos, porque no quiero tampoco extenderme en demasiado, sin recordarle quiénes somos nosotros. Nosotros somos los que de otra creencia
Los que consideramos el movimiento democrático no meramente como una forma de decadencia de la organización política, sino como forma de decadencia, esto es, de empequeñecimiento del hombre. Y la antítesis de esa democracia decadente, que empequeñece al hombre, que lo convierte en un papelito en blanco sobre el que construir identidades de hombres de 50 años, de niñas de 6, frente a la degeneración de un mundo que se cae, la afirmación de un mundo aristocrático basado en la meritocracia y la aristocracia del espíritu. El mejor retratista de ese espíritu aristocrático, de esa forma, al mismo tiempo elevada y culta de estar, es este libro del señor Carlos Videla. No pierdan ni la atención ni una sola palabra de lo que nos diga, porque tenemos que ser avaros con esas palabras de quien ha escrito un libro tan importante. Les dejo con don Carlos Videla y de verdad no pierdan la ocasión de leerlo. Muchas gracias y ahora don Carlos cuando usted quiera. Carlos, has oído más o menos has oído la introducción que ha hecho Francisco, ¿no? La oí, sí, con algunos cortes en algunas partes, pero de todas maneras la oí, estoy muy agradecido, muy honrado por sus palabras. Pues nada, adelante, dices. Contento que se haya recibido A ver. ¿Sí? ¿Ahí? Ahora. ¿Manuel? Sí, ahora. Bueno, yo creo que no van a faltar algunos problemas técnicos porque me hubiera encantado estar ahí, pero era bien difícil. Y te agradezco, Manuel, la edición del libro, a Francisco el prólogo, que siempre he considerado que es un libro en sí. El prólogo de él al escrito del fascismo merece ser editado como otro libro porque es buenísimo. Un saludo también para todos los participantes del tercer encuentro literario y por escuchar esta ponencia sobre el espíritu del fascismo, sobre el libro que ustedes editaron, una breve introducción. Como decía Francisco, efectivamente el término fascista está muy manoseado y realmente es poco entendible de qué se trata. Todo el mundo lo utiliza y termina esto convirtiéndose en un término que no tiene significado. Y yo, como un admirador de los nacionalismos, fíjate que también no me era fácil entender qué era el fascismo. Tenía una idea, por supuesto, pero ideológicamente no estaba muy al tanto del pensamiento fascista. Y con eso me di la tarea de buscar realmente qué era el fascismo, de qué se trataba, cuál era su ideología más profunda. Y fue una tarea que no fue nada fácil, las fuentes no están disponibles y los investigadores, los académicos que han estudiado el tema han llegado a un solo consenso, y ese consenso es que no hay consenso realmente por parte de ellos de lo que finalmente es el fascismo. Así que con esas barreras intenté hacerme una idea clara de qué era este fenómeno que hasta el día de hoy se habla. ¿Y qué es lo que encontré? Para mí el fascismo se puede definir como un idealismo heroico, de dos términos, idealismo filosófico con una visión heroica de la existencia. Eso no podría decirse que es el fondo de la cosmovisión fascista. Esa idea que permeaba todas las políticas económicas, las políticas sociales, y creo que lo que le dio fuerza a la construcción del Estado ético fascista, que era la gran obra de arte que pretendía llevar a cabo el fascismo. Entonces, el fascismo, al poder definirse como un idealismo heroico, se puede analizar a través de esas dos variantes. Y efectivamente, la visión heroica
de la vida de Mussolini y el fascismo, que provenía de su experiencia de la Primera Guerra Mundial, venía gestionando mucho antes, la verdad. Mussolini, al igual que varios otros políticos revolucionarios, provenía de la izquierda, ¿verdad? Y en un momento de este delirio ideológico de la izquierda se produjo una completa... ¿Aló? Sí, tranquilo, te escuchamos. Ya. Se ha cortado. Se ha perdido conexión. Cosas que pasan. Hay 12.000 kilómetros de distancia. Sí. Intentar una vez más, y si no tenemos una alternativa, que es que él nos grabó un vídeo con la conferencia de lo que estaba diciendo. Ahí la el tercer encuentro literario de la editorial EAS. Bueno, me hubiera encantado estar ahí hablando sobre el libro que acaban de editar, El espíritu del fascismo, pero desde Chile se hace difícil viajar a España para poder estar presente, así que espero que valga este video para hablar del libro. Bueno, el libro El espíritu del fascismo nació como un intento para poder explicar y dejar luz sobre uno de los términos más utilizados últimamente en política, como es el término fascismo. Hay un muy buen texto que acabo de leer, la verdad, hablando de más, que se llama el pensamiento único antifascista, donde se explica muy bien, magistralmente por demás, sobre la mala utilización de este término, que ya no pasa por una cosa de no saber o de tener poca cultura al respecto, cultura política, sino que ya hay el término fascista está siendo utilizado, y el antifascismo como una fórmula, un arma hegemónica política. Así que resulta importante entender bien este término y poder de alguna forma ir rompiendo ese hechizo que tiene actualmente la palabra fascismo y antifascismo. El espíritu del fascismo, el libro, se trata sobre la cosmovisión fascista, sobre el concepto fundamental del fascismo, no sobre propiamente tal las ideas políticas o económicas, que también están abordadas, sino que las ideas que lo sustentaban. Porque el fascismo tuvo una serie
devenir político que está, digamos, supeditado a las alianzas, al espíritu de la época, al momento que le tocó político y económico vivir el fascismo en más de 20 años de gobierno y varios más de lucha política. Pero, sin embargo, a pesar de todo este devenir político, había algo que fundamentaba el fascismo, una cosa que nunca se alteró, a pesar de los años, a pesar de las alianzas, equívocas algunas, otras más certeras. Había un fundamento que no varió nunca y que era, digamos, la esencia que alimentaba la idea, la llamada obra de arte fascista, que era crear el Estado ético totalitario, que era una alternativa al Estado liberal, al Estado burgués, capitalista, se podría decir, y al Estado marxista, Estado soviético, que ya en Rusia está tratando de implementarse con pésimas, la verdad, pésimas consecuencias. Entonces, el Estado ético totalitario era la obra final del fascismo y eso era producto de toda una elaboración ideológica que fue tardando varios años en realizarse, que al principio fue bastante instintiva de parte de Mussolini, pero con la ayuda de grandes filósofos como Giovanni Gentile se pudo ir estructurando y elaborando una sólida ideología política que no tiene nada, ni una relación con lo que actualmente se llama fascismo. Entonces, ¿cuál era este espíritu del fascismo, ese fundamento? Está definido en el libro, y quizás esto lo tomé de otro lado, surgió en el propio libro según la investigación. El fascismo puede ser definido como un idealismo heroico. Esto hace relación sobre las dos grandes vertientes, podría decir, de la ideología fascista. Una era la visión heroica, guerrera de la vida, una vida como lucha, y la otra era el idealismo, especialmente el llamado idealismo actualista, que fue una corriente filosófica de Giovanni Gentile que se ensambló muy bien con la ideología fascista y le dio sustento y mucha profundidad. El idealismo heroico fue una cosmovisión, se podría decir, elaborada por Mussolini y que surgió de su pasado como socialista, como marxista. Mussolini se puede insertar en una larga lista de ideólogos revolucionarios que querían cambiar el antiguo orden burgués, pero que con el paso de años se fueron decepcionando del marxismo. A fines del siglo XIX ya habían transcurrido 50 años desde la elaboración marxista y las profecías de Marx no se cumplían, las profecías de los grandes ciclos dialécticos, donde se suponía que el capitalismo iba a caer a través de sus propias contradicciones y que el sujeto obrero, el sujeto revolucionario, el obrero proletario, iba a ser el protagonista de esta revolución. Pero con el paso de las décadas, la verdad que esta profecía de los ciclos dialécticos no se están cumpliendo. El proletariado era bastante apático a la revolución, incluso fue la gran decepción de muchos marxistas. Entonces, varios inconformistas y heréticos, se podría decir, de la ideología revolucionaria se empezaron a dar cuenta que en verdad el obrero no tenía posibilidad de ser protagonista de la historia. El protagonista de la historia siempre han sido los hombres de voluntad de poder, los grandes héroes en el fondo. Y así empezó a surgir una ideología más bien que estaba orientada a una especie de socialismo heroico, se podría decir, en donde tenía un sustento revolucionario, se quería cambiar el orden burgués, pero
ya no a través de el obrero, el trabajador, sino que a través de estos hombres de voluntad, de gran voluntad, de gran creatividad, estos héroes en el fondo, que eran los que determinaban el devenir de la historia. En base a esto, todos estos inconformistas, marxistas, socialistas, empezaron a ver a la ética heroica como la verdadera ética revolucionaria. Así surgió las teorías de Sorel, y así finalmente se produjo la unión entre el nacionalismo antiliberal y la ideología revolucionaria antiliberal. Se unieron fuerzas y terminó surgiendo esta tercera posición, el social nacionalismo, el socialismo jerárquico o incluso el nacionalsocialismo, que fue desde donde Mussolini finalmente le dio forma al fascismo. Toda esta ideología, este socialismo jerárquico, este nacionalismo revolucionario, tomó ya fuerza final en la Primera Guerra Mundial, que fue cuando los sueños de la Internacional Obrera terminaron por desvanecerse, en vista a que los trabajadores de los distintos países, en vez de abrazar el internacionalismo de los trabajadores, en verdad se encargaron por las pasiones nacionalistas y se metieron a sus respectivos ejércitos y lucharon con toda la pasión en sus milicias nacionales. Entonces eso defraudó mucho a los socialistas y terminó por convencer a gente como Mussolini que la verdadera revolución venía de los héroes. De ahí surge la famosa trincherocracia, que era esta aristocracia de las trincheras, donde eran todos iguales, donde en el frente de combate se da una hermandad parecida a la necesaria para las comunidades, donde todo se medía según el valor y no el dinero, donde la jerarquía era producto del arrojo, de la valentía, y donde la ética heroica era la que finalmente servía a la hora de preservar a los hombres y al mismo ejército. Ahí no habían ilusiones de tipo igualitarista, no habían ilusiones en cuanto a un mundo feliz liberal, ni mucho menos. Todo eso se cayó por la realidad del conflicto. Entonces, con esta ética heroica, Mussolini entra a la escena política, a la lucha política, y fue esta ética, esta ideología heroica y de una ideología nacional revolucionaria, la que le dio la primera fuerza al fascismo. Pero luego, cuando ya estuvo Mussolini en el poder y hubo que pensar en tiempos de paz y no de lucha política, que también hay que agotar la Primera Guerra Mundial, surgió una ideología de la lucha y del héroe que se basó en el idealismo. El idealismo, la corriente filosófica idealista, establecía, antes del fascismo, ¿verdad? Establecía que era el espíritu humano, era la mente humana la que creaba la realidad del mundo. Esto no quería decir de que si los hombres, si no existieran las cosas, los entes, sino que quería decir de que la mente humana, el logos, como le decían los griegos, el sedazo por el cual se le daba orden a la naturaleza, al mundo, es decir, esta masa homogénea, falta de contexto, a través de la conciencia humana, del espíritu humano, de la mente humana, iba adquiriendo una percepción más ordenada. Entonces el espiritualismo rechazaba el materialismo. El materialismo decía que no, que la realidad precede al hombre y que estaba ahí y que hubiera hombres y mentes que la vieran, la pensaran, iba a seguir siendo siempre la misma. Esto le da un carácter bastante universal.
para el materialismo el mundo era igual en todos lados, solamente había que adquirir una percepción correcta de las cosas, una percepción universalista para llegar a la verdad. El idealismo no, el idealismo decía de que había un perspectivismo humano, que la mente humana veía las cosas y ordenaba el mundo de cierta forma. Y por supuesto, en ese sentido, las distintas comunidades, según su propia estructura biológica, que también alteraba la estructura fisiológica del cerebro, determinaban la realidad de forma distinta. Entonces, este idealismo se unió a la ideología de una vida como lucha, de la trincherocracia y del socialismo heroico, porque determinaba que el idealismo también determinaba que eran ciertos líderes, los grandes hombres, los grandes héroes, los que a través de su espíritu y su conciencia creaban una realidad la cual era luego compartida por la comunidad. Eran estos héroes los que abrían el camino, abrían el paso a una forma de ver el mundo muy propia de la comunidad de donde surgieron. Así se unía esta ideología heroica con el idealismo de los filósofos del fascismo y crear esta conjunción de idealismo heroico, con el cual se podía definir al fascismo. Este idealismo heroico determinó todas las acciones del fascismo ya maduro, ya adelantado, y era el sustento, como decíamos antes, del Estado ético totalitario, porque continuaba el idealismo de los fascistas, continuaba diciendo que si era el espíritu humano el que determinaba la realidad, y el espíritu humano no podía ser algo individualista, porque si no sería una especie, las comunidades serían una especie de manicomio donde cada uno pensaría la realidad de forma aislada, sino que el espíritu de los héroes, de los grandes líderes, determinaba un espíritu comunitario compartido por todos. Este espíritu comunitario le daba forma a la realidad, le daba forma a la cultura, le daba forma a la nacionalidad y le daba forma también a la organización estatal. El Estado tenía que seguir este espíritu humano. Por eso que los fascistas decían que el Estado debía ser ético, no debía ser liberal, porque era individualista, no debía ser marxista tampoco, porque el marxismo creía en un Estado igualitarista para todos los obreros del mundo. Eso lo rechazaba el fascismo. Entonces, este Estado ético era un Estado del espíritu de la nación, era la encarnación, la organización del espíritu de la nación. Y como el espíritu era la mente, la forma como se veía la realidad, no había ni un momento ni ningún espacio, por muy privado que fuera, que pudiera escapar a cómo se pensaban las cosas. El hombre siempre está pensando a través de su espíritu, de su mente, de su conciencia. Entonces, en ese sentido, el espíritu era totalitario, abarcaba todas las esferas de la vida. De ahí el espíritu ético totalitario como gran obra de arte fascista, como la gran objetivo final que quería establecer el fascismo, y el cual no se detuvo jamás. Desde el primer día hasta el último, Mussolini y los fascistas estuvieron tratando de construir el Estado ético totalitario, que a veces había tenido que pactar con los poderes tradicionales, conservadores de Italia. Eso es un detalle. Eso no impidió que Mussolini siempre tratara de construir y reemplazar el Estado liberal italiano por este Estado ético totalitario. Y para eso se basaba en esta ideología idealista guerrera, un idealismo heroico del fascismo. Así que ese es el verdadero espíritu del fascismo. Entendiendo eso, se entienden todas las acciones del fascismo, se entiende muy bien entonces qué es fascismo y qué no, qué lo diferencia
diferenciaba con otros movimientos nacional revolucionarios que hubo en el periodo de entreguerra en Europa y en el mundo, porque no todos adquirieron esta teoría idealista, muchos sí aletos heroicos, sí, pero lo abordaban de distintas formas. Por ejemplo, el nacionalsocialismo, si bien tenía una fuerte influencia de cierto idealismo alemán y el romanticismo, pero más esencialmente el nacionalsocialismo era un biologismo heroico, era un realismo heroico, como decía Alfred Baumler, su principal filósofo. Entonces, eso lo diferenciaba de otros movimientos de tercera posición, como el fascismo, como el nacionalsindicalismo, por lo tanto el fascismo tuvo sus características muy propias, que lo hicieron único. Algunos movimientos alrededor del mundo pudieron entender esto del idealismo heroico, el idealismo fascista, y lo aplicaron en sus doctrinas políticas, pero eso fue lo de menos. Muchos imitaron la forma exterior y algunos aspectos de la ideología, más que nada el corporativismo, pero el fundamento mismo del fascismo fue solo pensado y logrado por los fascistas italianos. Eso lo diferencia, lo hace único, y eso realmente es fascismo cuando utilizamos ese término. Ese vendría siendo el espíritu del fascismo, su fundamento. Y así se entiende también entonces el juego de palabras con el título del libro, porque el espíritu del fascismo es la esencia del fascismo, el fundamento del fascismo, es su ideología del espíritu, no este espíritu metafísico que tienen algunos dualismos, sino que el espíritu como forma de ver la realidad insertado en una ética heroica. Así que de eso se trata el libro. Espero que tengan la oportunidad de leerlo, que lo disfruten. Hay mucho más detallado y hay varios temas que quedarán pendientes de tratar. Gracias. Muy bien. Hemos tenido que improvisar con el tema del vídeo. Me dice Carlos ahora mismo que intentemos contactar con él por si alguien tiene alguna pregunta y bueno, que se ha quedado la cosa un poco pendiente. Sabemos también que bueno, no es lo mismo estar dando una ponencia aquí que hacerlo por Skype o incluso que poner un vídeo que estás hablándole a una cámara y estás grabando, ¿no? Es mucho más, es un hándicap, ¿no? Vamos a intentar. Manuel. Carlos. Sí. Muy buenas, amigos. No tienen ahora tenemos la imagen. Perfecto. Qué pena que se haya cortado, pero como te explicaba, estoy en un área rural fuera de Santiago con muy mala señal a veces. Ya nos acabamos de enterar de que tienes perro. Vamos a empezar con el turno de preguntas y Perfecto. Y tenemos una pregunta de Eugenio Gil. Sí, Eugenio. ¿Hasta qué punto el fascismo italiano está relacionado con Hegel? Pregunta que hasta qué punto el fascismo italiano está relacionado con Hegel. ¿Con Hegel? Sí. Bastante. Sí, bastante. O sea, la vertiente de Giovanni Gentile de su actualismo, su idealismo actualista, tiene el nacimiento en Hegel. Y Gentile me parece que se educó en una universidad que tenía una tradición hegeliana muy fuerte. Así que hay mucho, a pesar de que el idealismo de Gentile y que finalmente terminó influenciando el fascismo, dejó de lado el entendimiento del espíritu como algo más bien dualista y metafísico, que era poco propio de la época de Hegel.
eso sí lo rechazó. Y los textos fascistas, los textos de doctrina lo dicen muy claramente, que el actualismo como fuente de la ideología fascista, como fuente del espiritualismo fascista, dejaba de lado, sin embargo, la visión dualista del idealismo temprano. Así que si bien hay una fuerte influencia, el idealismo fascista es único, es una elaboración de los intelectuales fascistas y fue muy auténtica. Más preguntas. Yo mismamente. Sí. El fascismo, es el escritor, claro, el autor, ¿tiene algo de metafísico? ¿El fascismo tiene algo de metafísico? De metafísico, como lo entendía Heidegger, yo creo que sí, pero el metafísico en el sentido dualista de separar el hombre, el cuerpo del espíritu, no, que es como generalmente se entiende la metafísica, es decir, como algo que está más allá de lo físico y que no tiene conexión con lo físico. Entonces, en ese sentido dualista, no, pero como te decía, Heidegger entiende la metafísica buscando las raíces griegas del término y como en la cultura griega no era dualista, entendiendo la palabra en su raíz griega, claro, puede decirse que sí tuvo mucho de metafísico, pero no como lo entendió Occidente, esa metafísica dualista que separa los dos principios, ahí no. Nada, señores, 10 minutos de break y pasamos a la siguiente conversación.